Hola mis peques, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante ya que se viene la temporada veraniega y esta es una de las enfermedades que aqueja más a nuestros pequeñines. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las diarreas. Soy la doctora Angeli Rondón, tu pediatra, especialista en nutrición y vamos a empezar. Entonces, en primer lugar, ¿qué son las diarreas? ¿Cómo definimos o cómo sabemos qué son las diarreas? Por definición, podríamos decir que es la realización de deposiciones más de 3 veces al día y que tenga una consistencia semilíquida o completamente líquida. Obviamente tenemos que tener en cuenta ciertas excepciones, ya que nuestros bebés pueden evacuar por el reflejo gastrocólico después de cada vez de que toman su lechecita materna. Así que en el caso de los bebés pequeñitos que todavía son lactantes, no consideramos diarrea si es que ese es su hábito defecatorio habitual. En segundo lugar, ¿qué tipos de diarreas tenemos? Tenemos básicamente dos en el grupo de las infecciosas, que serían las virales y las bacterianas, que son las más comunes también durante esta época de verano, ya que nos vamos a referir a aquellas que son de tipo agudo. Entonces, ¿por qué es importante de que hagamos la diferenciación entre estas? Porque de acuerdo a ello voy a aplicar mi tratamiento. ¿Cómo hago el diagnóstico de las diarreas? El diagnóstico lo vamos a hacer por un examen que se llama examen directo de heces, ¿de acuerdo? En este examen vamos a poder ver si es que hay o no la presencia de bacterias, si hubieran también parásitos que, ojo, podrían causarme molestias gástricas, pero más de tipo crónico. Y básicamente por lo que nos vamos a guiar nosotros los médicos es por la cantidad de leucocitos o hematíes que podría haber en esa diarrea. Si es que yo encuentro leucocitos o hematíes, es decir, glóbulos rojos o glóbulos blancos, significa que probablemente mi diarrea de origen infeccioso sea bacteriana. Si es que no los encuentro, es que va a ser viral. Entonces, ya que sabemos cuál es el tipo de diarrea que tiene mi peque, entonces vamos a definir el tratamiento que le corresponde. Tenemos medidas generales como serían darle líquidos orales abundantes. En el caso de los bebés pequeñines, si todavía solo consumen leche materna, pues la que va a tomar más líquidos es la mamita. Recomendamos en general líquidos abundantes para ella, pero le podrían ayudar, por decir, el agüita de hinojo, de cacao o de cebada. También en el caso de los niños más grandecitos, en los líquidos que muchas veces les recomiendo es que prevengamos una preparación de manzanilla para quitarles la inflamación, anís para quitar la flatulencia y tecito cargado para disminuir un poco la motilidad del intestino y con esto disminuir la frecuencia de las diarreas. Ahora, ojo papitos, aquí un punto importante, la diarrea no va a parar. En los pequeñines no paramos la diarrea, ya que si es que paramos la diarrea, el microorganismo que está dentro del bebé puede quedarse allí y ocasionarle una peritonitis. La diarrea es una respuesta inmunitaria del cuerpo botando aquello malo que el bebé tiene en su pancita. Así que debe seguir. El problema de la diarrea es que produce deshidratación. Entonces vamos a prevenir esto, como mencioné, con el primer punto de nuestras medidas generales, que son los líquidos orales abundantes. En segundo lugar, aquí podríamos agregar lo que son las sales de rehidratación oral. Estas sales de rehidratación oral son para reponer volumen a volumen las pérdidas por heces, porque muchas veces los papás vienen a decirnos de que no le gustan estas salecitas, y es cierto, porque son líquidos con sabor salado. Así que si tu bebé está tomando los líquidos que ya mencionamos, solamente puede utilizar estas sales para reponer la diarrea. Es decir, si es que hace una taza de diarrea, daré una taza de sales de rehidratación, 2 cucharitas, y así para evitar que el bebé llegue a deshidratarse. Además de esto, como medida general en ambas, podríamos usar lo que se llaman los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino y que producen en sí una barrerita como que nos va protegiendo y evitando que los microorganismos que han ingresado, virus o bacterias, penetren a la mucosa intestinal. Así que
podemos usar muchísimos. De estos existen la enterogermina, el floratil, el biogaya, multiflora, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos muchos en el mercado y su médico les va a indicar el más adecuado para sus pequeños. En tercer lugar, ¿qué es lo que vamos a ver también respecto a la dieta? La dieta en nuestros pequeñines tiene que ser blanda, en el sentido tanto de consistencia como de contenido. En la consistencia, para que el aparato digestivo de nuestro bebé, que está sentido, adolorido, pues pueda manejar con mayor facilidad esta comida y digerirla sin hacer mucho trabajo, ¿de acuerdo? Y en contenido, pues no voy a poner irritantes ni muchos condimentos y obviamente frutas y verduras bien cocidas durante el periodo que el bebé esté enfermo. ¿Qué otros medicamentos podemos usar? Está la simeticona, que es el llamado Gasiovet, que usamos muchas veces para quitar los gases. La diarrea va a producir, como ya sabemos, un dolor tipo cólico, es decir, como que le tuerce al bebé. Y este dolor es producido por el gas que se encuentra atrapado en el intestino. Esta molécula lo que va a hacer es disminuir la tensión superficial de la burbuja de aire, partiéndola en 2, 4, 8, 16, 32 y bla, 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 bla. Es mucho más sencillo de eliminar en nuestros pequeñines. Bueno, entonces, como decíamos, el truco de que la diarrea no se ponga peor es mantener hidratado a mi bebé. Dentro de otros medicamentos que podemos utilizar para aliviar el malestar de mi bebé, vamos a encontrar, por decir, a la simeticona. Esta molécula lo que hace es disminuir la tensión superficial de la burbuja de aire que está metida en la pancita de nuestros peques y que muchas veces es la que produce el dolor durante la diarrea. Entonces, ¿qué hace? Parte esta burbujita en 2, en 4, en 8, 16, 32 y blu, 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 son mucho más sencillas de eliminar. En segundo lugar, podríamos usar también un antipirético, porque muchas veces la diarrea va a ir acompañada del síntoma que es la fiebre, que como ya dijimos, no es algo malo, es más bien que tu bebé se está defendiendo de la infección, pero eso no quita que le produzca malestar. Así que por eso es de que debemos dar un antipirético para aliviar toda esa sintomatología. Y además va a cubrirme lo que es dolor e inflamación de igual manera. En tercer lugar, podemos agregar lo que son los probióticos. Los probióticos son las bacterias buenas que se encuentran ya en nuestro organismo y que nos protegen justamente de estas infecciones. Y muchas veces van a necesitar como que un refuercito. Así que podemos consumir, en el mercado existen diferentes tipos de probióticos que su médico les indicará de acuerdo a las características de tu propio bebé. Así que eso va a reforzar que eviten la entrada de los virus o bacterias a la mucosa intestinal. Eso básicamente es el tratamiento de manera generalizada para tu pequeño. Y en el caso, ¿por qué, doctora, diferenciamos virales de bacterianas? Por esto, porque en el caso de las bacterianas vamos a tener que agregar al tratamiento lo que son los antibióticos, los cuales van a ser elegidos de acuerdo también a la edad de tu pequeño, a las características propias de ellos, ya que cada bebé es único e irreemplazable, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos un tratamiento que está compuesto por varias cosas y básicamente va a ir enfocado a evitar la deshidratación de nuestro bebé, a mantenerlo cómodo y en el caso de las bacterianas a erradicar al microorganismo que lo produce, ya que en el caso de las virales estas van a ser autolimitadas. Finalmente, los signos de alarma. ¿Cuándo es que me debo preocupar y debo correr al hospital? Cuando la cantidad de agua que el bebé pierde por la diarrea es mucho mayor a la que yo puedo reponer por su boquita. Cuando hay otras pérdidas, como por ejemplo las náuseas que pueden llegar al vómito, ya que esto va a contribuir a la deshidratación y al vomitar obviamente tu pequeño no va a poder recibir la hidratación vía oral. Además, podríamos agregar otros de acuerdo a las características particulares de ciertos peques, como podría ser una fiebre muy elevada en el caso de niños que tengan predisposición a las convulsiones febriles. Recuerden que esto solo pasa en nenes de 6 meses a 6 años, ¿no? Y no en todos los pequeños, pero hay que tenerlo en cuenta. Creo que hemos tocado todos los temas. De igual modo, vamos a surgir con más preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden
comentarla aquí abajo y la podemos responder en un futuro video. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención y siempre estamos para servirlos. Eso fue todo por hoy.